Esta presentación tratará sobre el origen de los suelos, sus procesos de formación, materiales que los componen y su relación con las rocas y los minerales. Debido al difícil acceso hacia el interior de la Tierra, lo que se conoce y estudia de nuestro planeta y que hace referencia a su composición ha sido detallado por la geología a través de modelos computacionales y ensayos de laboratorio, pero también basados en investigaciones geofísicas con la ayuda de ondas sísmicas. Varias de las hipótesis que hacen referencia a la composición de la Tierra han sido comprobadas con este tipo de investigaciones y en otros casos se han demostrado por medio de estudios físicos sobre fenómenos de propagación de ondas y otros fenómenos asociados con la densidad de los materiales y los campos gravitacionales. Una de las teorías más aceptadas sobre la composición de nuestro planeta hace referencia a que éste se encuentra conformado por varias capas de densidades y espesores variables. El modelo considera que en la parte más interna del planeta Tierra se encuentra el núcleo, de aproximadamente 3.500 kilómetros de espesor, el cual se divide a su vez en dos subcapas, el núcleo interno sólido y el núcleo externo fluido, separados por una zona de transición que se denomina discontinuidad de Legman. Luego del núcleo se supone otra capa que se denomina manto, la cual está separada del núcleo por la discontinuidad de Gutenberg. El manto se considera también subdividido en dos capas, el manto inferior de aproximadamente 1.800 kilómetros de espesor y el manto superior de aproximadamente 1.000 kilómetros. Estas dos capas se encuentran separadas por la discontinuidad de Dan. La capa más externa se denomina corteza, de aproximadamente 40 kilómetros de espesor, separada del manto por la discontinuidad de Morovic. Esta capa se considera compuesta por la capa continental más superficial, con predominio de rocas metamórficas y sedimentarias, y la capa oceánica, de mayor espesor, con predominio de rocas ígneas. El movimiento de las capas superficiales que componen el planeta da origen a diferentes fenómenos. Los movimientos rápidos son los que originan los terremotos, mientras que los movimientos lentos dan origen al relieve. Como dato curioso, la perforación más profunda que se ha realizado a partir de la corteza terrestre se dio en la antigua Unión Soviética. El Pozo de Kola o SG-3 era un proyecto de prospección científica que pretendía explorar la corteza terrestre. La perforación debió ser suspendida por las altas temperaturas a las que se debía trabajar y porque los equipos, tanto humanos como mecánicos, presentaron afectaciones por dichas temperaturas. Todas las capas del planeta Tierra, núcleo, manto y corteza, se encuentran conformadas por sustancias naturales de origen inorgánico que se denominan minerales. Estos elementos presentan, a diferencia de los mineraloides, una composición química definida, unas propiedades físicas que pueden ser determinadas por ensayos y una estructura o arreglo interno ordenado, lo que les proporciona ciertas características especiales. Los mineraloides, al contrario de los minerales, no poseen arreglos estructurales definidos y su composición química es diversa y a veces poco estable. En la diapositiva se presenta un ejemplo de cada uno de estos elementos: el cuarzo como mineral y el ópalo como mineraloide. Entre las propiedades que podemos definir para los minerales y que se pueden determinar por medio de procedimientos estandarizados se encuentran la forma, que hace referencia a la manera como se arreglan las partículas internas que componen los minerales y que puede ser cristalina o amorfa. El color y la raya. El color hace referencia a cómo absorbe ciertas longitudes de ondas de luz, mientras que la raya, al ser más característica, hace referencia a la marca que se genera después de que el material pasa con cierta intensidad sobre una superficie. El lustre y brillo hacen referencia a la forma como el mineral refleja la luz y cómo ésta es percibida por algunos observadores. El clivaje refiere a la facilidad con la cual el mineral se rompe en una dirección preferente, asociada con la disposición de los átomos que componen el material. La fractura se refiere al tipo de superficie que expone el material cuando se rompe. La dureza relaciona la resistencia a ser rayado por otra sustancia y se clasifica según la escala de Mohs. La tenacidad es la resistencia de formarse por impacto. La diafanidad es la propiedad que poseen algunos minerales de permitir que la luz los traspase casi en su totalidad, y el peso específico es la relación que existe entre el peso unitario del material que se analiza y el peso unitario de un material de referencia, por ejemplo, el agua. En esta diapositiva se presentan referencias gráficas de las propiedades de los minerales. Podemos observar, por ejemplo, un mineral con forma cristalina
en donde se pueden ver los elementos prismáticos en que se arreglan u ordenan las partículas. El lustre, para un material que refleja bastante la luz natural. La raya, sobre una placa de prueba. La diferencia entre el color que reportan dos minerales similares y el clivaje, que permitió separar un elemento de un material tipo cuarzoso. Para la dureza vemos dos elementos que se encuentran dentro de la escala de Mohs, a la izquierda el talco y a la derecha el diamante. Para la fractura se exhibe una superficie más o menos lisa que hace referencia a la ruptura de un elemento tipo pizarra y la tenacidad que se refiere a la resistencia a la ruptura por impacto. Dependiendo de los elementos químicos que conforman un determinado mineral, estos se han agrupado en una serie de categorías que permiten establecer unos rangos de comportamiento, uso y respuesta ante ciertas solicitaciones. Dentro de los grupos en los que se clasifican los minerales se encuentran los silicatos, con el sílice como principal elemento componente, los carbonatos, con el carbono como principal elemento, los sulfatos, compuestos por azufre y otros elementos como oxígeno. Los óxidos e hidroxilos, en donde los principales elementos hacen referencia a compuestos de oxígeno e hidrógeno. Los haluros, en donde un elemento halógeno forma una sal, por ejemplo el cloro o el flúor, se asocia con otros elementos de menor electronegatividad. Los sulfuros, también con azufre en su composición, y los silicatos hidratados, es decir, sílice con compuestos de oxígeno e hidrógeno, que son los principales componentes de las arcillas. En la corteza terrestre encontramos dos tipos de materiales principalmente, los suelos y las rocas. Los suelos se entienden como el producto de la meteorización física o química de las rocas. Sin embargo, una definición un poco más formal hace referencia a los suelos como depósitos de partículas minerales, producto de la meteorización de las rocas, con uniones débiles o inexistentes entre dichas partículas y que pueden depositarse en el mismo sitio donde se originan o ser transportadas para ser depositadas en un lugar diferente al de su matriz de meteorización. De una manera muy general, los suelos pueden clasificarse según su tamaño. Una de las primeras clasificaciones de suelos está basada en el tamaño de las partículas que lo conforman, estableciéndose la relación o proporción entre tamaños tipo arena, limo o arcilla, como se presenta en el esquema triangular del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Sin embargo, existen otras clasificaciones más detalladas en donde el tamaño se asocia con otras propiedades que se determinan en laboratorio. Otras clasificaciones muy generales, asociadas con el tamaño de las partículas que conforman los suelos, son presentadas en esta diapositiva. La escala de Wentworth y la clasificación del MIT permiten ver que en general las clasificaciones se establecen según unos rangos específicos de tamaño, y aunque los rangos de clasificación sean diferentes en los dos métodos, los nombres asociados a la continuidad del tamaño son similares. De partículas de menor tamaño a partículas de mayor tamaño, los suelos se pueden clasificar como arcillas, limos, arenas, gravas, cantos y bloques. Estas clasificaciones generales también hacen referencia a sus posibilidades de uso. Los suelos pueden clasificarse dependiendo de su procedencia en suelos residuales o suelos transportados. Los suelos residuales refieren a depósitos que se establecen al mismo lugar de origen de la matriz de meteorización, en donde la velocidad de sedimentación es mayor que la velocidad a la cual se produce la meteorización, ayudando a que se generen los depósitos in situ. Esta depositación en el mismo local en donde se genera la meteorización es ayudada por elementos como la vegetación o la ausencia de elementos que generen transporte de sedimentos. Los suelos transportados, como su nombre lo indica, corresponden a depósitos generados en lugares diferentes a donde se produjo la meteorización. En este caso, el elemento que transporta las partículas tiene una alta influencia en la forma, distribución y resistencia de las mismas. Elementos como la gravedad, los cauces o cuerpos de agua, el viento, el hielo y la misma acción antrópica son responsables del transporte y la depositación de las partículas minerales y afecta la composición general de los suelos, su estratificación y propiedades físicas. Las rocas pueden definirse como materiales compuestos por uno o varios minerales, con enlaces fuertes o permanentes entre ellos, producidos por diferentes fenómenos geológicos.
Según su composición geológica, las rocas se clasifican en ígneas, formadas por solidificación del magma al interior o sobre la corteza terrestre; sedimentarias, generadas por procesos de sedimentación y consolidación, lo que se denomina litificación; y metamórficas, producto de la modificación de otras rocas por presión y temperatura. Otra clasificación asociada con su resistencia a la ruptura y deformación categoriza las rocas en coherentes o incoherentes, dependiendo de la resistencia a la disgregación, y en plásticas si permanecen deformadas después de que se ha aplicado una fuerza. Algunos ejemplos de rocas ígneas son la riolita, el gabbro, diorita, basalto, granito, obsidiana y andesita. Rocas sedimentarias como lutita, conglomerado, salgema, coquina, arenisca y brecha. Rocas metamórficas como gneiss, cuarcita, pizarra, filita, anfibolita, mármol y esquistos. Los suelos y las rocas establecen un ciclo de generación y regeneración en función de sus procesos de formación y los movimientos propios de los materiales que conforman las capas terrestres. Todos los elementos, al estar compuestos por minerales, se encuentran relacionados con estos elementos en estado fluido, lo que se denomina magma. El enfriamiento del magma da origen a las rocas ígneas, las cuales por proceso de meteorización pueden dar origen a su vez a algunos tipos de suelo. Los suelos así conformados, si son sometidos a un proceso de cementación y consolidación, dan origen a las rocas sedimentarias. Estas, por los mismos procesos de meteorización, pueden dar origen a suelos. Tanto las rocas sedimentarias como las rocas ígneas pueden sufrir procesos de intrusión de magma, el cual, en su intento de ascender a la superficie terrestre, las altera por presión y calor, dando origen a las rocas metamórficas. Estas últimas pueden, por los mismos procesos de meteorización, dar origen nuevamente a suelos. Siendo las rocas metamórficas las más susceptibles a cambios de presión y temperatura o a alteraciones químicas, pueden por procesos de fusión dar origen nuevamente a magma, donde el ciclo retorna a su curso. La parte más externa del manto superior y la corteza presenta la zona de transición entre suelos y rocas, en donde el suelo se presenta en su parte más superficial como el producto de la alteración de las rocas, las cuales, al ser más profundas, pueden encontrarse menos alteradas. La meteorización es un proceso mediante el cual las rocas son sometidas a la acción de diversos agentes, produciéndose una disgregación de sus partículas. Los agentes que producen meteorización normalmente se clasifican en dos grupos: los asociados con la inducción de fuerzas o esfuerzos mecánicos al interior de las masas de roca, denominados meteorización física, en donde se encuentran procesos de contracción y dilatación térmica, descompresión lateral de masas de roca y la acción física del agua y de los seres vivos, entre otros. El segundo grupo, asociado con descomposición por degradación química, incluye procesos como la carbonatación, la disolución por agua, la oxidación o la acción de seres vivos. Uno de los principales ensayos que permite establecer diferencias desde el punto de vista de la respuesta mecánica entre suelos y rocas es el ensayo de compresión simple. Se considera que valores de resistencia superiores a 1 megapascal están asociados con rocas de resistencia media.